Conseller de Territori, de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca. Fernando, muy buen día, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, por atender esta llamada y ser hoy el protagonista de la entrevista del día. La verdad que eres uno de los consejeros, si me lo permites, del Consell de Mallorca, bueno, que tiene más protagonismo, o que estás teniendo más protagonismo en este inicio de legislatura, ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos implicados, ¿no? en servir al final a los ciudadanos de Mallorca y todos estamos ahí, ¿no? en ese equipo de gobierno nuevo que hemos afrontado con mucha ilusión. Llevas territorio, movilidad e infraestructuras. La verdad es que por ahora, bueno, de lo que más se está hablando es de la movilidad, una de esas competencias que tú llevas. Y me gustaría comentarte, en primer lugar, el tema de... Fue una de las cuestiones que prácticamente nada más tomar posesión era uno de los de las promesas que llevaba también en Llorenç Galmés, el presidente, que llevaba el Partido Popular en el Consell, el tema de eliminar el bus BAO. Sabemos que al principio, bueno, pues hubo una serie de cuestiones, una serie de informes, vosotros defendíais que eso se podía hacer. ¿En qué situación realmente está a día de hoy, 21 de septiembre, la eliminación del bus BAO? Bueno, efectivamente, fue uno de los temas que abordamos, nada más empezar, y nosotros lo que hicimos fue aportar un informe elaborado por los técnicos del Consell de Mallorca. Es un informe muy extenso, de 70 páginas, donde se recoge unos estudios realizados por los técnicos de la institución, en el que se ve que el carril bus-BAO es un carril que no funciona, que no es utilizado por la mayoría de los vehículos de alta ocupación. Es un carril que además ha provocado un aumento de la siniestralidad, prácticamente un 57%. Además vemos que en el carril de al lado, es decir, en el sentido que va de Palma al aeropuerto, donde no hay bus BAO, precisamente se ha reducido la siniestralidad, lo cual nos parece muy significativo. Y por lo tanto vemos que es una infraestructura que ha fracasado, es una infraestructura que no tiene la utilidad por la que se impulsó en su día, ¿no? Entonces yo creo que los titulares que somos nosotros de una carretera que no funciona, pues obviamente lo que tenemos que hacer es revisar ese tema, y por eso con ese informe nosotros registramos la petición ante la DGT para que se elimine. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, pues los técnicos de la DGT y los técnicos del Consell de Mallorca, del Departamento de Infraestructuras, están teniendo reuniones para ver qué solución se puede dar. Nosotros insistimos en la eliminación, pero hay que tener presente que la competencia para eliminar es de la DGT. Por lo tanto, es una competencia del Estado y son ellos al final los que tendrán la última palabra. Si bien es cierto que el reglamento de circulación recoge de una manera muy clara que el titular de la carretera, que somos nosotros, tenemos mucho que decir y que nuestros informes son vinculantes. Por lo tanto, creo que al final va a ser un tema que desde un punto de vista técnico, institucional, se va a tener que llegar a una solución que sea la mejor solución para los ciudadanos. Desde luego, este carril Busbao no funciona y tiene que eliminarse. Dos preguntas en una. ¿Sospechas tú que hasta que no se desbloquee la situación a nivel nacional en el gobierno de España esto no se va a solucionar? Y dos, la solución que proponéis pasa por eliminar directamente el busbao y volver a lo que era antes los carriles, antes de ponerse el busbao. Bueno, yo espero que eso no sea una decisión política, porque es que al final lo que tenemos es un tema técnico, ¿no? Es un tema de si funciona o no funciona, y es un tema de datos, es un tema de, bueno, vemos cómo pues, vehículos intentan buscar rutas alternativas para esquivar el busbao. Estamos hablando de unos 1.600 vehículos. Estamos viendo también cómo los dos carriles de la derecha están sobresaturados, y estamos viendo, los datos nos apuntan a que cada vez se utiliza menos. Transporte público, por ejemplo, para que se hagan una idea, solamente el 50% de los autobuses de la MT utiliza el carril Busbao. Estamos hablando de un tramo que son 4 kilómetros con una línea continua. Es muy difícil en un tramo tan pequeño, bueno, pues que los vehículos que utilizan ese carril no pueden salir porque la línea es continua y cometen una infracción, y por lo tanto vemos ahí muchos problemas, ¿no? Por lo tanto, yo espero que gobierne quien gobierne en Madrid no sea una cuestión pues, política, ¿no? Sino que sea una cuestión técnica, y que escuchen los informes, que escuchen la opinión de los técnicos. Pero yo estoy convencido que los técnicos de la DGT estos datos los tienen, los saben, y por lo tanto yo
confío en que al final pues la postura de la DGT será razonable y al final pues se escuchará la opinión del Consell de Mallorca, ¿no? ¿Y la solución Eso por pasaría una parte. por volver a como estaba antes o hay alguna otra solución que esté barajando el Consell? Bueno, la solución, en principio, nosotros hemos hablado de la eliminación, pero luego también nosotros estamos trabajando en un plan de actuación de los accesos a Palma. Evidentemente, la autopista aeropuerto-Palma, que va en dirección aeropuerto Palma, es un tramo importante donde hay bastante saturación y, por lo tanto, tendremos que ver y estudiar qué medidas se pueden llevar a cabo allí. También hay que tener presente que una de las obras que nosotros tenemos prevista para esta legislatura es el tramo 1 del segundo cinturón. Va a ser muy importante esa obra porque bueno, va a descongestionar una zona que está muy congestionada. Perdona que te interrumpa, sí. Porque hay gente que nos está escuchando. ¿De dónde a dónde va ese tramo 1? ¿no? Porque se Sí. habla muchas veces del tramo 1 Sí. y tal, pero para que la gente se ubique y lo localice, ¿no? Exactamente. Bueno, ese tramo iría desde donde están los depósitos de gas en Son Ferriol hasta el Coll d'en Rabassa, ¿vale? Pasando pues por todo lo que sería Mercapalma, Fan, es decir, es una zona muy congestionada, es una zona donde hay un embudo importante, gente que va al aeropuerto o al puerto, en fin, es un acceso también importante de nuestra ciudad y por lo tanto allí se tiene que hacer una intervención. Además, tenemos que continuar las obras del segundo cinturón, porque si no, no tiene ningún sentido tener los tramos que tenemos construidos, pero que nos falten tramos y por lo tanto se puso como prioridad esta legislatura y así consta en el programa electoral de Llorenç Galmés, ¿no? del Partido Popular de Mallorca, efectivamente hacer el tramo 1. Es una obra que no es sencilla, es una obra pues, que probablemente será la infraestructura más importante que acometeremos durante esta legislatura, pero sí que es muy interesante y que además pues, distintos sectores, ciudadanos, etcétera, nos piden pues, que se haga con celeridad. Vamos con la vía de cintura, que es otra de las cuestiones que también se está hablando, otra de las promesas, ¿no? Y las cuestiones que llevaba en el programa el Partido Popular de Mallorca, si gobernaba en el Consell. Bueno, hace poco, desde la Dirección General de Tránsito, nos decían, bueno, pues los típicos atascos que se montan en la vía cintura. Correcto. Prácticamente la vía cintura atascada desde el inicio, si uno entra desde Llumayor, pero también si viene desde Calviá, pues prácticamente ya en el túnel de Génova esos atascos también se producen. Todo agravado por el hecho de que tenemos las obras en el paseo marítimo y por lo tanto muchísima gente ya pues ya no va por ahí y todo acaba en la vía cintura. ¿Qué tiene previsto hacer el Consell con la vía cintura? Ampliación de carriles, habéis propuesto en algunos tramos. El tema de la velocidad, ¿cómo está este tema? Bueno, en primer lugar, el tema de la velocidad, efectivamente, es otra de las propuestas que estaban y que están en el programa electoral y también en el programa de gobierno del equipo de gobierno actual. Y efectivamente esta es una medida que se anunció, pero es una medida que es necesario que vaya acompañada de los estudios técnicos oportunos para que se nos diga cuál es la velocidad adecuada. Por lo tanto, claro, esto es un tema que efectivamente nosotros políticamente hemos anunciado y vamos a cumplir, pero vamos a escuchar, porque es importantísima la opinión de los técnicos, de los ingenieros, que nos hagan los estudios oportunos para decirnos cuál es la velocidad oportuna y adecuada en la vía de cintura. Esto por un lado. Muy breve, en muy poco tiempo tendremos noticias sobre este tema y lo podemos trasladar a los medios de comunicación y a toda la sociedad. Perdona, en muy poco tiempo, ¿de qué podemos estar hablando? De poco tiempo. No, yo espero en próximos días poder dar noticias sobre este tema. Y yo no sé si nos puede dar... No, ya no te digo una exclusiva, ¿no? Pero ¿por dónde pasaría? Es decir, volver a aumentar la velocidad en todo el tramo de la vía cintura, regular esa velocidad en función de los tramos, regularla en función de la velocidad del tráfico. Lo digo porque, bueno, yo supongo que muchos, y tú también... hemos visto vías en las que, sobre todo en la salida de las grandes ciudades, en las que se regula con una serie de pantallas la velocidad y a veces, pues en función del tráfico que haya, pues puede estar a 80 o puede estar a 100. Es decir, no sé si nos puedes dar alguna pista de en qué estáis trabajando realmente o por dónde pasaría, ¿no? Bueno, yo insisto que esas preguntas sí que son preguntas
preguntas muy técnicas y que son cuestiones que se están abordando ahora, ¿no? Pero ya digo que eso es un trabajo muy técnico, muy de los profesionales y de los equipos que tenemos en el Consell de Mallorca, y por lo tanto creo que meterme ahora en ese asunto pues a lo mejor sería interferir un poco en lo que es su trabajo. Nosotros vamos a escuchar cuál es su opinión, nosotros vamos a analizar pues, los estudios que nos pongan sobre la mesa, y la decisión que se tome va a estar fundada en esos estudios y en lo que ellos nos apunten, ¿no? Por lo tanto, yo le puedo dar mi opinión, pero creo que no se trata de eso, ¿no? Se trata de saber cuál es la opinión de los técnicos. Ese límite nosotros consideramos que no era adecuado, consideramos que no solucionaba además el problema de los atascos, ni mucho menos, y ahora vamos a escuchar la opinión de los técnicos que nos digan hasta dónde puede llegar ese límite de velocidad. ¿El tema de los carriles? Y el tema de los carriles, bueno, pues efectivamente también se nos ha puesto sobre la mesa dos actuaciones concretamente puntuales para ganar mayor fluidez. Son dos actuaciones que no son nuevas, es decir, son dos actuaciones que ya en 2019 se planteó por parte del equipo de gobierno de la legislatura anterior, no de hace 2 legislaturas, donde estaba el Partido Socialista gestionando el área de carreteras, pero me imagino que por cuestiones políticas, ideológicas, pues esos proyectos han estado bloqueados. Entonces, cuando hemos llegado nosotros y los técnicos nos han puesto sobre la mesa estas dos actuaciones, consideramos que es importante para ganar fluidez en la vía de cintura y para mejorar evidentemente los accesos a Palma. Sería incorporar un carril en el tramo que va debajo de la rotonda de Can Blau. No hay invasión o consumo de territorio porque se haría ya en la calzada que hay prevista, ¿no? En el trazado previsto, por lo tanto no se consume territorio. Y después sería incorporar también otro carril en el tramo que iría desde la incorporación de la MA13 de Inca hasta la salida de Valldemossa. Tampoco habría consumo de territorio porque también se haría ocupando la mediana, y de esta manera lo que conseguimos es que directamente los coches o los vehículos que quieran acceder a Sóller o a Valldemossa lo puedan hacer por el carril derecho, descongestionando los 3 de la izquierda y por lo tanto teniendo un tráfico mucho más fluido. Nos dicen que efectivamente eso eran unas actuaciones que estaban previstas ya hace pues probablemente más de 8 años, que ya era un punto rojo, ¿no? de concentración de tráfico y donde había pues, problemas de circulación, y nos dicen los técnicos que eso va a aliviar. ¿Eso resuelve todo el problema de la movilidad? Pues efectivamente no, hay muchas otras medidas que se tienen que tomar y que desde el Consell de Mallorca vamos a trabajar en ellas y vamos a impulsar, pero sí que son actuaciones de mejora de nuestras carreteras, en este caso de la vía de cintura, pues que ya hace tiempo se tendrían que haber adoptado y no se quiso por una cuestión política. Por cierto, estamos en esta semana, en la semana de la movilidad. Mañana es el día sin coches. Después le preguntaré por alguna de esas actuaciones, pero vamos con más cuestiones. Por ejemplo, ustedes han dicho que van a elaborar un estudio de carga para realizar un diagnóstico sobre la circulación de vehículos en la isla, ¿no? Y sí, que es importante. A mí me parece además un acierto, ¿no? Porque muchas veces se toman decisiones sin que haya unos análisis previos o se construyen determinadas instalaciones sin que haya unos estudios previos de acceso y después, bueno, nos encontramos en que hay que solucionar el problema. Primero creamos el problema y luego solucionamos, ¿no? Cuando tendría que ser evitar que realmente surja ese problema, ¿no? ¿En qué consiste ese estudio de carga? ¿Qué pretenden ustedes con ese estudio de carga? Sí, bueno, pues hace unas semanas el presidente del Consell, efectivamente, como bien apuntas, ¿no? Anunció, ¿no?, la intención de encargar este estudio. Este estudio lo que pretende es, con todos los datos que nosotros tenemos en el Consell de Mallorca, las intensidades, todos los análisis, los estudios, las estadísticas de intensidades que recogen, ¿no?, nuestros técnicos y que se recogen a partir de los dispositivos que tenemos en el Departamento de Carreteras,
aparte de los datos que nosotros tenemos, también sería recopilar datos, documentación, información por parte de otras instituciones, otras administraciones, como puede ser Autoridad Portuaria, que tiene unos datos importantes sobre las entradas y salidas de vehículos. Bueno, pues saber un poco cuáles son los orígenes, dónde son las entradas más frecuentes, en qué épocas son. Obviamente también necesitamos compartir información con el Gobierno de las Illes Balears. Ya tuvimos una reunión para abordar este tema, el tema del estudio de carga con la directora general de movilidad. De esa reunión surgió la idea de potenciar reuniones mensuales entre el Consell de Mallorca y la Dirección General de Movilidad para poder conseguir hacer un documento integral y un documento potente, ¿no? Para después, ¿cuál es la finalidad de ese documento? Bueno, pues la finalidad es que nosotros podamos fundamentar una serie de medidas para poder regular este tema, ¿no? Pensamos que es importante, creo que a nadie se le escapa y es un clamor, ¿no?, social, que bueno, pues hay muchos coches, hay mucha saturación en determinados puntos y que las administraciones públicas tenemos que estudiar, analizar la situación y tomar decisiones, como decía el presidente, decisiones valientes para poder regular este tema, ¿no? En este sentido, bueno, vemos como islas como Formentera, Ibiza, Menorca también han hecho actuaciones en esta línea. Ya en Formentera se consiguió una modificación normativa para este tema. Es verdad que Formentera y Mallorca no tienen nada que ver porque, bueno, Formentera es una isla más pequeña, que tiene el territorio que tiene. Nosotros, Mallorca, somos una isla pues bastante más grande y además con una diversidad de espacios, de equipamientos, de oferta turística, bueno, de muchas cosas, ¿no? Y tenemos además mucho tipo de territorio que es muy heterogéneo. Entonces, claro, tenemos además muchas entradas de vehículos, no solamente tenemos una. Por lo tanto, claro, el estudio y el análisis es diferente, ¿no? Pero sí ir pues un poco en esa línea y en esa dirección. Y si tenemos que proponer después al Gobierno que se haga alguna modificación normativa para poder abordar este tema, pues todo esto está sobre la mesa. Pero por ir concretando sobre esta cuestión, se refería usted a Formentera, Ibiza. En Formentera hace ya varios años que hay una cierta limitación, limitación de la entrada de vehículos, sobre todo en temporada alta. ¿Podríamos llegar a ver esto aquí en Mallorca en determinados meses del año? Es decir, ¿estamos hablando de algo parecido? Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, claro, la situación de Formentera es diferente, ¿no? Allí hay los vehículos entran por un puerto, ¿no? Entonces, claro, ahí se controla desde ese punto, ¿no? Entonces, ahí se controla el número de vehículos que entran y ahí se puede decir, bueno, hasta aquí y luego... Es más fácil el control. Es más fácil el control, sí, correcto. Nosotros tenemos distintos puntos, por tanto, el control ya tiene que ser de otra manera. Nosotros aquí en Mallorca lo que sí se puede hacer y se puede estudiar es determinados puntos de la isla, ahí sí que sería más fácil regular ese control, ¿no? Limitar esa entrada de vehículos. Bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, en Formentor, donde ya hay una regulación en este sentido. Nos encontramos, por ejemplo, con La Calobra, la carretera de La Calobra, pues para acceder. En fin, yo creo que ahí también sería uno de los tramos en los que incluso, pues hablando con la gente de ahí, ¿no? Y hablando con el alcalde, pues es interesante, ¿no? El poder regular también eso, pero es una carretera además delicada, complicada, donde transitan autocares, vehículos pesados y por tanto vemos que hay pues actuar de esta manera es más fácil, ¿no? Y podríamos detectar pues otros espacios y otras zonas en Mallorca. Hablar de eso a nivel general en Mallorca es más difícil, ¿no? Es más complicado, pero bueno, son temas que efectivamente se van a tener que tratar y de los cuales tenemos que hablar. Pero ahí sí que no solamente es una decisión del Consell de Mallorca, sino que es una decisión pues, que probablemente se va a tener que adoptar con otras instituciones. Evidentemente aquí el Gobierno de las Illes Balears tiene mucho que decir, Autoridad Portuaria tiene mucho que decir y otras, Dirección General de Tráfico tiene mucho que decir y también pues obviamente hablamos con los ayuntamientos que al final son los que más conocen, ¿no? Todos esos puntos, digamos, conflictivos, todos esos puntos donde hay más tránsito, más vehículos que a lo mejor están más transitados por visitantes y que ellos pues, nos pueden dar más pistas para llegar a abordar este tema y para tomar decisiones. Mira, tenemos una
una pregunta de un oyente que nos envía a través de nuestro WhatsApp. Diu, bon dia, està previst fer la ronda nord-inca completa, d'alt a baix? És ben necessari, més de 11 minuts per fer 2 quilòmetres dins Inca. Això és el que ens diu un oyent que ens fa aquesta petició o aquesta pregunta. Sí, bueno, este es un tema que efectivamente, ¿no? Tenemos el alcalde de Inca en breve irá a ver al presidente, ¿no? Supongo que para tratar muchos temas, y este es uno de los temas que seguramente se tratará, ¿no? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es efectivamente escuchar a los ayuntamientos, ver cuáles son las necesidades y las peticiones que los distintos municipios tienen en materia de infraestructuras. Y sí que quiero decirles que ha habido un gran déficit, ¿no? Y una gran carencia de estas infraestructuras en la legislatura pasada, pues porque prácticamente se paraban todos los proyectos, ¿no? Entonces ahora estamos escuchando pues las voces de los representantes municipales, independientemente del color político que sea, ¿eh? No solamente los que son de nuestro color político, sino de otras formaciones políticas, que nos están diciendo pues, que es necesario que se hagan infraestructuras, que son necesarias estas rondas, son de circunvalación, son necesarias rotondas, mejora de refuerzo de firme, de mejorar o de ampliar determinados puntos, porque ya digo que durante 4 años pues no se ha hecho prácticamente nada. Y nosotros ahora lo que hacemos es recoger todas esas peticiones y en la medida de lo posible pues acelerar los proyectos para tramitarlos, respetando por supuesto el procedimiento establecido, pero no bloqueando el tema y dando soluciones a muchos municipios, ¿no? Y evidentemente Inca pues será uno de ellos. Lo que sí han presentado ha sido ese proyecto de rotonda y vial de Son Verí Nou, una actuación que presentaba hace pocos días, el lunes, creo recordar, usted y con el presidente del Consejo, con Llorenç Calmés, una actuación que, según el presidente, mejorará la seguridad y la fluidez del tráfico en los accesos a Palma desde las urbanizaciones de Llucmajor. ¿En qué consistirá esta actuación puntual aquí en Llucmajor? Bueno, pues ya tenemos el proyecto muy avanzado de lo que sería la rotonda de Son Verí Nou. Por lo tanto, esa parte, ese tramo, puede estar concluido el año que viene, y por lo tanto yo creo que es una gran medida, ¿no? Es una petición que también hace muchos años que los vecinos de Llucmajor hacen al Consell de Mallorca, y bueno, y luego será continuar con esas actuaciones a lo largo de toda la carretera que une todas las urbanizaciones de Llucmajor hasta Malloris. Por lo tanto, se van a ir haciendo esos proyectos a lo largo de la legislatura. Creo que es importante porque ahí estamos hablando de un tramo de concentración de accidentes que tiene que ser resuelto, ¿no? Y que esa va a ser una de las prioridades más importantes, si no la más importante, durante esta legislatura. Detectar los tramos de concentración de accidentes que hay en la isla de Mallorca y actuar con la mayor celeridad posible. Uno es ese. Y además por toda la carretera, no solamente en Son Verí Nou, sino todo ese tramo de las urbanizaciones. Por tanto, esas 3 actuaciones van a ser determinantes, ¿no? para trabajar en este sentido. Ya le digo que tuvimos esa presentación, que la alcaldesa pues lo agradeció mucho. Yo creo que los ciudadanos también lo van a hacer, y por tanto nos ponemos manos a la obra y esperemos que la rotonda de Son Verí Nou pues sea una realidad, ya digo, dentro del 2024. También se va a hacer un vial cívico que va a utilizar parte o aprovechar parte de la antigua carretera, el trazado que tenía. Ese carril, ese vial cívico va a unir todas las urbanizaciones, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que también es... Cuando dice vial cívico, ¿a qué se refiere? Sí, me refiero para para peatones. Bicicleta, peatones. Exacto. Digo porque como le vamos cambiando a los diferentes viales vial cívico, sí, otros llaman verde, utilizamos otros eufemismos sí. Y tal, y era para... Me imaginaba que era eso, pero para que lo tuvieran claro todos nuestros oyentes, ¿no? Efectivamente, que haya un carril bici para que también los peatones pues puedan ir, que la gente pueda hacer footing, o pueda, en fin, para que puedan ir sin vehículo, y garantizando su seguridad, obviamente.
La oposición, que han estado 8 años haciendo más bien poco, le critica a usted o le critica al nuevo equipo hombre, que con hacer más carriles o mejorar las carreteras, estos puntos, pues que con eso no se va a solucionar el problema de saturación que hay de vehículos en nuestra isla, que no es que sea una impresión, yo creo que es una realidad. En eso yo creo que podemos coincidir todos, sobre todo en determinadas meses o días del año y sobre todo en determinados puntos, porque es verdad que efectivamente pues yo creo que se concentra alrededor de Palma, donde lógicamente la población, el movimiento comercial, industrial, de todo tipo, pues es mucho mayor que en otros puntos de la isla, ¿no? ¿Qué tiene que decir a esas críticas y qué más decisiones? Usted lo ha dicho en cierto punto, ¿no? Con eso no se van a acabar todos los atascos, ¿no? ¿Cómo podremos atajar? Porque yo creo que hay que pensar más allá de una legislatura, ¿no? Esta cuestión de la cantidad, de gran cantidad de coches que tenemos en Mallorca y hacia dónde podemos ir en esa movilidad. Bueno, pues yo creo que estamos de acuerdo. Si es que al final es verdad y además lo hemos comentado antes, ¿no? Solamente con intervenciones de mejora de carreteras o solamente con eliminación de puntos negros o solamente con actuaciones para mejorar accesos, probablemente no vamos a resolver todo el problema de la movilidad. Eso es obvio. Pero sí que me hace mucha gracia que ellos, que la oposición, pues ahora lance estas críticas cuando han tenido 8 años para actuar. Es que han tenido 8 años. Y partidos políticos, no solamente el Partido Socialista, también MES, que en esta legislatura pasada, no la anterior, bueno, pues tenía un presidente, ni más ni menos, que en el Consell de Mallorca. Por cierto, un presidente bajo cuyo mandato se trabajó para hacer la carretera Llumallor-Campos, que es desdoblada, que consume territorio, que nosotros estamos de acuerdo en que se tenía que hacer, pero que parece que ahora cualquier actuación o intervención puntual que nosotros hacemos pues está muy mal vista, ¿no? Bueno, mire usted, vamos a ser sensatos y vamos a no hacer demagogia. O sea, nosotros tenemos que hacer una serie de mejoras porque estas mejoras se tenían que hacer ya hace muchos años y ellos no las hicieron. Y no las hicieron, pues no sé si porque no fueron capaces o porque no se entendieron entre ellos. Pero nosotros tenemos muy claro cuál es el mandato de la ciudadanía y las vamos a hacer. ¿Eso resuelve 100% el problema? No. Por eso nosotros hemos anunciado ese estudio de carga para adoptar otras decisiones. Hay una decisión que es muy importante, que es fomentar el transporte público. El fomento del transporte público es vital. Y por eso nosotros nos reunimos con la consellera Vidal y con la directora general de Movilidad y, bueno, pues expusimos y hablamos sobre la importancia de que salgan adelante proyectos ferroviarios para la isla de Mallorca y la importancia de que se firme el convenio ferroviario. Entonces, ahí sí que les pedimos la colaboración a la oposición, que nos ayuden. No sabemos qué va a pasar en Madrid, no sabemos qué va a pasar en el Estado, ¿no? Pero independientemente de quién gobierne, yo creo que sí se tiene que hacer un frente común para que todas las fuerzas políticas y las instituciones de Baleares reivindiquemos un convenio ferroviario con una dotación presupuestaria que nos permita abordar y que nos permita ejecutar todos estos proyectos que la Dirección General de Movilidad pues, ha encontrado sobre la mesa y que ellos pues, no han sido tampoco capaces de hacerlos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo eso contribuye a tener una movilidad más sostenible, a tener una movilidad con menos vehículos. También es importante apostar por parkings disuasorios. Estamos tramitando en este momento el plan especial para este tema, que serían parkings en distintos municipios. Distintos municipios nos han dicho que están dispuestos también a participar, que a lo mejor no lo hicieron en la pasada legislatura, pero que ahora pues, nos proponen, ¿no? unos espacios para poder tener esos parkings vinculados al transporte público, siempre vinculados a una estación del TIP o ferroviaria. Y bueno, yo creo que todo eso es muy interesante y contribuye al final para tener pues una mejor movilidad. La última, porque usted mencionaba ahora que MES tuvo en su momento un presidente del Consell. Me refiero al túnel de Sóller. Sí. ¿Cómo lo van a hacer? Porque yo no sé si ya la empresa concesionaria en su momento, bueno, pues ha reclamado o no ha reclamado. ¿Cómo está este asunto después de que
de que los tribunales y el alto tribunal dictara que no había motivos para levantar y para esa concesión, para eliminar esa concesión. ¿Cómo está este tema? Pues mire, este tema ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo en casación. La sentencia, por tanto, es firme y ahora estamos en ejecución de sentencia. Por lo tanto, ahora pues es el juez el que debe decir cuál es la indemnización que se tiene que pagar. Pero efectivamente, usted lo ha dicho muy bien. Dice no solamente el Tribunal Supremo, sino que dice el Juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo de Palma y el Tribunal Superior de Justicia dice que no había interés general, que no estaba justificado, que no hay interés público y que, por lo tanto, la Administración no puede unilateralmente hacer un rescate de estas características. Y además ha sentado jurisprudencia y además todo eso pues ya se está hablando, ¿no?, en todos los foros jurídicos porque efectivamente está marcando un antes y un después muy importante, ¿no? Efectivamente no todo vale con dinero público y por lo tanto yo creo que aquello fue un capricho de un equipo de gobierno que se apresuró. Si hubiera esperado 5 años, hoy la gratuidad del túnel de Sóller sería a coste cero y ahora ese rescate lo tienen que pagar los que utilizan el túnel de Sóller, pero también los mallorquines que no lo utilizan. Y por lo tanto yo creo que eso es terriblemente injusto, ¿no?, para las arcas públicas. Entonces, bueno, ahora estamos, como le decía, en ejecución de sentencia y ahora pues es un trabajo pues de la abogacía del Consell de Mallorca que tendrá pues que efectivamente pues luchar, ¿no?, por el dinero público, y me consta que además así lo hace, para que tenga el menor impacto posible en las arcas del Consell. ¿Qué nos va a costar a todos los mallorquines? Pues yo no le quiero adelantar una cifra porque yo espero que nos cueste menos de lo que está previsto, pero sí es verdad que la empresa pues reclamaba unos 31 millones más los intereses de demora, pues calculen ustedes. Ya se les pagó 16, no estaban de acuerdo con esa cantidad. Pues si hacemos la resta, pues lo que falta, ¿no? Y eso es lo que podría ser, pero yo espero que sea menos con el buen hacer y la buena gestión de nuestros servicios jurídicos, que estoy convencido que irán en esa línea y en esa dirección. Muy bien, Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat e Infraestructuras del Consell de Mallorca. Gracias por estar con nosotros, por atender nuestra llamada aquí en 4 Directe. Y supongo que seguiremos hablando a lo largo de la legislatura, las próximas semanas, porque bueno, usted tiene una de esas áreas que dan muchas noticias, que además se espera que se intervenga porque la situación pues es importante, es grave y sobre todo porque no se ha hecho nada en los últimos 8 años. Y porque es una de las líneas de actuación principales que ustedes como equipo de gobierno se han marcado en la institución insular. Lo dicho, muchas gracias y muy buen día. Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.